Hola, bienvenidos a la semana 15, última semana del curso de procesos biológicos. Luego de una larga lista de clases, hemos llegado finalmente al último tema, el cual corresponde a biología del desarrollo y también fundamentos de inmunología. Son dos temas muy importantes que desarrollaremos en la clase de hoy. Como cada semana se les comparte un caso, el cual está referido a la aplicación del tema de hoy. ¿Para qué me importa? ¿Para qué es importante el tema de hoy? Pues partimos de la idea de las vacunas. Las vacunas vienen a ser un desarrollo tecnológico a partir de la inmunología. Lo que se busca pues es estimular el sistema inmune para resistir o hacer frente a infecciones, sean causadas por virus, por bacterias, por hongos, etc. En este caso particularmente se cita el caso de la vacuna del COVID, que recordemos a la fecha se está suministrando a la población y también viene teniendo un efecto positivo. Entonces, vemos aquí que detrás de la vacuna para el COVID-19 hay una respuesta inmune y eso veremos en la clase de hoy. La agenda corresponde a hablar de biología del desarrollo, desarrollo embrionario, embarazos múltiples y finalmente fundamentos de inmunología. El objetivo de la sesión. Al finalizar la sesión, los estudiantes reconocen los alcances de la inmunología y sus aplicaciones en el campo de la medicina, de manera grupal, reflexiva y ordenada. Empecemos con el primer tema que corresponde a biología del desarrollo. Cuando hablamos de desarrollo, hay que partir conversando sobre reproducción, ¿no? Reproducción visto como el desarrollo, la generación de descendencia. Y no solamente reproducción implica procrear, sino también detrás hay factores genéticos, ¿no? Que ya vimos en las clases pasadas. Cuando hay reproducción, también se copia la información genética. Y en muchos casos, como en los humanos, al ocurrir la reproducción, hay una recombinación genética. Hay un intercambio de genes, porque recibo genes del padre y recibo genes de la madre. Eso corresponde en nuestro caso de los humanos a la reproducción sexual, ¿no? Porque en nuestro caso hacemos reproducción sexual, lo cual implica dos progenitores que son genéticamente diferentes y estos generan gametos que vimos ya en una clase. Los gametos se obtienen por gametogénesis. Y algo particular que ocurre en nuestra reproducción sexual es que nuestros descendientes no son clones, no son idénticos a los padres, sino que constituyen una recombinación genética. Hay una diferencia ahí. En cambio, muchos animales, como por ejemplo en este caso la estrella de mar, siguen un patrón de reproducción asexual. ¿Qué significa? Aquí en asexual no hay dos progenitores, basta quizás con uno solo, el cual mediante mitosis da paso a descendientes, a hijos si le queremos llamar, que son casi clones, genéticamente idénticos al progenitor. Entonces, distinguimos dos tipos de reproducción, asexual y sexual. Cuando hablamos de biología del desarrollo, hay que entenderlo como una ciencia, como una rama de la biología que estudia los procesos, los cambios que ocurren en la formación de un nuevo ser. En este caso, un humano, por ejemplo. ¿Cómo es que nos formamos en el tiempo? ¿No? Esto ayuda a explicar, por ejemplo, el desarrollo normal a partir de el desarrollo de los tejidos, de los órganos, sistemas, etcétera. Pero también en el desarrollo embrionario, por ejemplo, pueden ocurrir alteraciones que se llaman anomalías congénitas. ¿Por qué congénitas?
porque ya nacemos con ellas. Y estos errores, estas alteraciones, ocurren durante el desarrollo, en el útero de la madre, por ejemplo, ¿no? Dentro del desarrollo tenemos un campo que es la embriología, ¿no? Si yo escucho embriología ya me hace referencia a embrión, y efectivamente, porque la embriología estudia las transformaciones que sufre el óvulo desde que es fecundado hasta el nacimiento, es decir, todo el periodo prenatal, antes del nacimiento. Desde que se fecunda el óvulo hasta el nacimiento, tengo ahí el periodo embrionario. Y este periodo implica cambios, evidentemente, como veo aquí en esta imagen, ¿no? Entonces, este periodo embrionario prenatal implica 7 etapas, ¿no? La gametogénesis, la generación de gametos, la fecundación por parte de los gametos sexuales, la segmentación celular, la implantación en el útero de la madre, la gastrulación, veremos ahora en qué ocurre, la formación del embrión y sus anexos también, y finalmente el desarrollo del sistema nervioso. Realmente es un proceso muy complejo, muy delicado, el cual pues da paso a la formación de un nuevo ser, ¿no? Entonces, el punto de partida del desarrollo embrionario viene a ser la gametogénesis, un tema que ya estudiamos en el curso, ¿no? Dijimos que esta gametogénesis ocurre como una parte de la meiosis en las gónadas, tanto en los varones a nivel testicular y en las mujeres a nivel ovárico. Estas células entran a meiosis y al final se generan gametos haploides. Por ejemplo, tengo un óvulo que tiene 23 cromosomas y un espermatozoide que tiene 23 cromosomas. De esta manera, la carga cromosómica, la carga genética, ya está lista para luego, en caso se ocurra, se dé la fecundación en este caso, ¿no? Pero un aspecto importante que hay que reconocer aquí en la gametogénesis es que pueden haber alteraciones. En esa meiosis, en la separación de los cromosomas, puede ser que lo normal que ocurre es que cada gameto se quede con un par de cromosomas. Al final tenemos 23 cromosomas en cada célula, ¿no? En cambio, ¿qué ocurre aquí? Que cuando se separan los cromosomas, a veces ocurre la no disyunción. ¿Qué significa esto? Que los cromosomas en la meiosis, en la gametogénesis, no se separan. Por el contrario, se mantienen unidos y tenemos algunas células producto que tienen un número menor de cromosomas, les falta un cromosoma por ejemplo aquí, y otros que tienen un par de más. Entonces, esto es lo que llamamos las aneuploidías, cuando uno de los progenitores tiene un cromosoma de más en su gameto y esto da paso a una alteración cromosómica. Por ejemplo, lo que vimos en el síndrome de Down. Este niño con síndrome de Down tiene un cromosoma de más en el par 21 y por eso es que se llama trisomía 21, ¿no? ¿Por qué? Porque de pronto el papá o la mamá ocurrió esta no disyunción y aportó un cromosoma de más. Pero partiendo de la idea de que estos gametos se obtuvieron de forma normal, ¿no? Tenemos la fecundación. Una vez que ya tengo los gametos, las células sexuales, estos pues van a unirse, ¿no? Este evento de fecundación ocurre en la trompa uterina. Luego de la cópula, los espermatozoides viajan en busca o para dar el alcance a este óvulo, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos aquí? El óvulo, ¿no? Cuenta con una zona radiada y una zona pelúcida, la cual va a ser penetrada por uno de los varios espermatozoides. El producto que se tiene aquí es llamado huevo o cigote. Un evento importante que ocurre en este huevo o cigote se llama anfinixis.
¿Por qué? Porque aquí se une la carga cromosómica tanto del padre, que viene del espermatozoide, y también de la madre contenida en el óvulo. Aquí es que los 23 cromosomas del padre junto a los 23 cromosomas de la madre forman a este nuevo individuo. Y este huevo cigote ya es diploide, tiene 23 pares de cromosomas por el padre y por la madre. Y también reconozcamos que el sexo está determinado por el último par, puede ser XX o XY. En esta fecundación, pues entonces ocurre recombinación genética, ¿no? Y también es parte de el desarrollo. Este proceso ocurre normalmente en la trompa uterina, pero por diversos factores que pueden ser genéticos, celulares, ¿no? Muchas veces no se logra la fecundación de forma natural. Por eso, en ocasiones, se recurre a lo que es la fecundación in vitro. ¿Qué implica esto? Por ejemplo, tomar el óvulo e inyectarlo con el espermatozoide. Esto usualmente ocurre cuando, por ejemplo, en los varones, los espermatozoides no tienen la capacidad, la movilidad para penetrar por sí mismo al óvulo. Entonces se le ayuda mediante esta microinyección. Sea de forma natural o de forma in vitro, al final lo que tenemos es este huevo o cigote, ya el producto de la fecundación. Y luego lo que sigue es que este huevo o cigote aquí va a empezar a dividirse, ¿no? En el primer día entonces tenemos dos células, ¿no? Y conforme este producto, este huevo o cigote, va a ir migrando desde la trompa uterina hacia el útero, va a empezar a rodar y a dividirse. De pronto tenemos de dos células 4 células, luego 9, luego 16, luego 58. Entonces, conforme empieza a haber división celular, llamamos al estadio de mórula a los 3 días cuando hay 16 células y el estadio de blástula, que es a los 5 días. Tanto la mórula como la blástula son un conjunto de células, ¿no? Un conjunto de células que van a dar paso a un nuevo ser, división celular. Luego de que ha ocurrido la segmentación, este paquete celular, esta blástula, ¿no? Va a pasar a ser un trofoblasto, ¿no? Y este trofoblasto va a implantarse, dicho de alguna manera, va a echar raíz ya en el útero de la madre, en la mucosa uterina, ¿no? Entonces, de esta manera, miren, el trofoblasto aproximadamente al día 7 después de la fecundación, cuando ya hay un paquete celular, empieza a implantarse en la mucosa uterina. Y esta implantación, este trofoblasto que empieza a crecer, ¿no? Es lo que dará paso a lo que más adelante será una placenta, ¿no? Entonces, cuando ya ocurre la implantación, empiezan a haber señales hormonales. El embrión secreta, induce la producción de hormonas que de alguna manera avisan de su presencia. Y esta hormona se llama la hormona gonadotropina coriónica humana, HCG. Entonces, cuando ya ha ocurrido la fecundación y la implantación, estos niveles de hormona se elevan en la sangre, al punto que muchas veces al haber tanta hormona empieza a excretarse en la orina. Y es por eso que las pruebas de embarazo detectan esta hormona, ¿no? Aquí está la hormona, la rayita control que significa negativo y la rayita T que es el de la prueba. Entonces, en este caso, pues vemos aquí, colocan una muestra de orina y aquí se detecta esta hormona. Al haber dos rayitas, sabemos que esta mujer está gestando.
Entonces, una vez que este paquete celular ya se implantó en el útero, sigue la división celular, ¿no? Y aquí ocurre una etapa llamada gastrulación. ¿Por qué? Porque estas células se van a ordenar en tres capas, ¿ok? Una capa externa de células llamada ectodermo, aquí de color azul, ecto, fuera. Una capa celular media, aquí está de color rojo, ¿no? Que se llama mesodermo, capa intermedia. Y una capa interna, aquí está de color amarillo, llamada endodermo. ¿Por qué es importante estas capas? Porque estas capas celulares luego van a dar paso a los órganos y a los tejidos. ¿Ok? Entonces, en la gastrulación, estas capas empiezan a enrollarse y empiezan a formar tipo un tubito, un tubo de células. Y ese tubo tiene una parte anterior, un orificio anterior y un orificio posterior, que con el transcurso de los días entonces, esa abertura anterior es nuestra protoboca, una boca primitiva, y esa parte posterior es una boca, es un ano primitivo. Y ese cordón que une a estas dos aberturas es lo que más adelante será en la columna vertebral, que en este caso se le llama notocorda, ¿no? Entonces aquí estamos en una etapa primitiva en la cual ya empieza a organizarse el patrón anatómico de boca, de ano y de columna vertebral. Como les comentaba, estas capas celulares externa, media e interna dan paso a ciertos órganos y tejidos. Por ejemplo, del ectodermo se origina el sistema nervioso y la piel. De la capa media de células del mesodermo se obtiene los músculos, el esqueleto, riñones, aparato reproductor. Y de la capa interna de células, que es el endodermo, se generan glándulas endocrinas, pulmones, sistema digestivo, hígado, por ejemplo. Entonces, conclusión, como les decía, estas células de las capas germinales dan paso a los órganos y tejidos. Y así entonces estamos ya en el primer trimestre del embarazo, en el cual a partir de estas capas se empiezan a formar los órganos. A este evento se le llama organogénesis, la generación de órganos. Y aquí entonces, de la cuarta a la octava semana del embarazo, este embrión pasa a ser llamado feto, ¿no? La etapa primera es de embrión y luego ya a partir de ahora va a ser un feto, ¿no? Que más o menos medirá unos 5 centímetros de largo en este tiempo, ¿no? Esta etapa del primer trimestre es sumamente delicada. ¿Por qué? Porque al ocurrir la organogénesis, la generación de tejidos, es muy importante que se dé un proceso normal, porque cuando hay alteraciones, por ejemplo, agentes nocivos, tales como drogas, estas drogas pueden alterar la organogénesis, conllevando a anomalías congénitas, por ejemplo, ¿no? Ya en el segundo trimestre continúa el desarrollo, al punto que la división de las células sigue, ¿no?, el desarrollo, y el feto llega a crecer hasta 30 centímetros, ¿no? Ya se muestran movimientos al punto que la actividad fetal se puede incluso sentir a través de la pared abdominal de la madre, y el útero pues empieza también a crecer, ¿no? Ya en el tercer trimestre, entre la semana 28 a la 40, este feto alcanza un peso promedio de 3 kilos y una longitud de 50 centímetros, ¿no? En este punto ya el tamaño del feto
empieza a comprimir ciertos órganos de la madre, ¿no? Y cuando ya llega al término de la gestación y se prepara para el parto, este parto tiene una base química. ¿Por qué? Porque hay hormonas, son tres hormonas principales, aquí pueden ver el estrógeno, la oxitocina y las prostaglandinas, las cuales estimulan el trabajo de parto, particularmente la oxitocina, la cual estimula la contracción del útero, a fin de que este feto pueda salir mediante el canal vaginal, ¿no? Y las prostaglandinas estimulan estas contracciones uterinas, a fin de el trabajo del parto, ¿no? Entonces hay una base química realmente mediada por hormonas en el trabajo de parto. Entonces, hasta aquí hemos visto el desarrollo normal, pero en ciertas ocasiones ocurre lo que se llama el embarazo múltiple, ¿no? En el cual pueden desarrollarse a la par dos o más fetos. Un ejemplo de embarazo múltiple son los llamados embarazos gemelares, cuando se conciben dos fetos en la misma gestación. ¿Qué tipos de gemelos tenemos? Hay dos tipos. Los embarazos digocíticos, dos cigotes, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí dos óvulos fueron fecundados a la par y cada óvulo dio paso a un organismo eh, independiente, ¿no? Entonces aquí genéticamente pues no son idénticos, ¿no? Porque vienen de células, si bien es cierto de la misma madre, del mismo padre, hay una diferencia genética, ¿no? En cambio, tenemos otro tipo de embarazo gemelar llamado monocítico, en el cual una sola, una sola fecundación luego dio paso a dos blastómeros. Estos blastómeros se independizaron, ¿no? Esto es lo que llamamos los gemelos. En los gemelos sí son genéticamente idénticos. ¿Por qué? Porque provienen de la misma línea celular de fecundación, ¿no? Entonces, aquí evidentemente ambos van a ser del mismo sexo. Son genéticamente idénticos y del mismo sexo. ¿Por qué? Por esta regla de que vienen de una sola fecundación. Entonces, los mellizos, conclusión, implican dos fecundaciones a la par, y en los gemelos una sola fecundación que por división da paso a dos fetos. Una anomalía que ocurre en estos casos, en embarazos múltiples, son las anomalías gemelares. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando los gemelos no se independizan como tal. Eso ocurre aquí, cuando esta división celular no genera una independencia, sino que se mantienen unidos por alguna región corporal, ¿no? Lo cual incluso puede conducir al enredo de cordones umbilicales, lo cual conduce a la muerte de los productos de los fetos, o también la fusión, la unión del cuerpo mediante alguna región, ¿no? Lo que se llaman los siameses. Aquí podemos ver que hay siameses que se unen de forma frontal, ¿no? En esta región izquierda, y también siameses que nacen unidos por la región anterior, ¿no? Bien, hasta aquí entonces hemos visto los procesos normales y las alteraciones del desarrollo embrionario. Vamos ahora a conversar un poco de inmunología, ¿no? Que es el otro tema. Cuando yo hablo de inmunología, lo primero que debe aparecer en mi mente es la defensa. ¿La defensa de qué? Defensa frente a agentes extraños que pueden poner en riesgo mi salud. Por ejemplo, aquí tenemos a los agentes infecciosos. Tengo a bacterias, tengo a parásitos, hongos y virus que están acechando mi salud. Y frente a esto, el sistema inmune, ¿no?
tiene mecanismos, como en este video, como estas células, miren, atacan a este gusano, a este parásito que puede poner en riesgo mi salud. Entonces, la inmunología estudia de qué forma mi organismo se defiende frente a patógenos que ponen en riesgo la salud. Anatómicamente nosotros tenemos un sistema inmune compuesto de tejidos y de órganos especializados en cumplir este fin, defendernos frente a los agentes extraños. Aquí tenemos a los órganos primarios. ¿Qué ocurre en la médula ósea y en el timo? En estos órganos se originan y maduran nuestras células inmunes, que serían en este caso los linfocitos, ¿no? En cambio, una vez que estos linfocitos ya se originaron y maduraron en los órganos primarios, estos linfocitos viajan a otras regiones del cuerpo, llamadas órganos secundarios. Tales tenemos las amígdalas, ganglios linfáticos alrededor del cuerpo o el vaso. Aquí estos linfocitos van a estar atentos y esperando alguna infección para poder atacar a ese enemigo. Entonces, aquí hay que definir dos conceptos importantes, el de antígeno y el de anticuerpo. ¿Qué es un antígeno? El antígeno viene a ser cualquier molécula que nuestro sistema inmune reconoce como extraño. Por ejemplo, si me infecto con un virus, las moléculas de este virus serían antígenos. Entonces, mi sistema inmune reconoce estas moléculas como extrañas, porque no son de mi organismo, y frente al reconocimiento, ataca, da una respuesta inmune, ¿no? El antígeno, una vez que es reconocido, genera, estimula una respuesta inmune. Y esto también ocurre en las vacunas. En las vacunas lo que me hacen es inocularme un antígeno, una molécula, para que mi sistema inmune genere una respuesta. Otro concepto importante son los anticuerpos. Los anticuerpos, recordemos, son un tipo de proteínas, ¿no?, que forman parte de la respuesta inmune. Y estos anticuerpos van a tratar de unirse al antígeno para controlarlo. Cuando hablo de respuesta inmune, tengo dos tipos de respuesta, la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa, ¿no? La respuesta inmune innata, ¿por qué se llama así? Porque nacemos con estas defensas y es la primera línea de defensa. Cuando me infecto, lo primero que responde es la parte innata. Y aquí tengo las defensas externas, como la piel, las mucosas y secreciones. Por ejemplo, las lágrimas son un mecanismo de defensa, ya que tienen moléculas antibacteriales, por ejemplo. Y también en la parte innata tenemos defensas internas. Tenemos células y proteínas que van a procurar destruir y controlar a estos antígenos invasores. Entonces, la respuesta innata es nuestra primera defensa, el primer mecanismo de protección que tenemos. Nacemos con él. Y después de la innata, recién se desarrolla la inmunidad adquirida. Es una respuesta que aparece después, pero incluso es más eficiente, es mejor que la innata. Y cuando hablo de respuesta adquirida, tengo dos tipos de respuesta, adquirida o también adaptativa. Tenemos la respuesta humoral, en la cual mi sistema inmune genera anticuerpos, o también tengo una respuesta celular, en la cual son mis células las que atacan a ese antígeno invasor. Aquí, por ejemplo, tenemos un meme en el cual el sistema inmune está generando anticuerpos. ¿Para qué? Para atacar a estas bacterias que están infectando. Esto de aquí sería, por ejemplo, una respuesta inmune de tipo humoral, ya que hay anticuerpos. Si bien es cierto
mi sistema inmune puede controlar infecciones, aquí hay un tema importante, que muchas veces podemos prevenir o anticipar esas infecciones mediante la inmunización. ¿Qué significa inmunizar? Significa preadaptar o preparar mi sistema inmune para posibles infecciones. Entonces, cuando hablamos de inmunizar, la idea es generar defensas. Puede ser de forma pasiva o de forma activa. ¿Qué diferencia hay? Por ejemplo, si yo veo a este bebé que está lactando, esta madre, mediante su leche materna, le está transfiriendo al bebé anticuerpos. Ya le está dando al bebé una defensa. A esto llamamos inmunización pasiva, cuando nuestro sistema inmune recibe ya anticuerpos que fueron formados previamente, en este caso en la madre. En cambio, la forma que conocemos más común de inmunización es la inmunización activa, en la cual a mi sistema inmune le voy a inyectar el antígeno, las vacunas, por ejemplo. ¿Para qué? Para que mi sistema inmune reconozca el antígeno y sea él mismo quien protagonice, quien produzca anticuerpos. Por eso se llama activa, porque aquí el sistema inmune tiene un rol activo, genera sus propias defensas, cosa que no se hacía aquí. En la inmunización pasiva solamente recibes los anticuerpos. Esa es la principal diferencia, ¿no? Muy bien, entonces, dicho esto, es un repaso, un comentario de los aspectos más importantes de la clase de hoy, tanto de desarrollo embrionario como de fundamentos de inmunología. Muchas gracias.